La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona. ¡Hey! Bienvenidos a una semana muy especial que ya forma parte de la historia del deporte, me refiero a la historia del fútbol. Por cierto que los rectores de esta casa me imponen, y acepto de buen grado, que este programa nos debe sacar de la actualidad. Y cumpliendo con ese requerimiento, vamos a empezar como siempre con la magistral intervención de nuestro realizador. ¡Qué barbaridad! Javier Campos. Venga, te anticipamos parte del contenido del programa. Ya sabes, arrancamos con Guillermo Díaz y la enciclopedia oculta, y la encargada de resumir esa enorme responsabilidad la asume Mónica García. Buenas noches. Pues sí, hola Adolfo, buenas noches, porque en segundos voy a explicar a los oyentes que esta noche descubrimos la fascinante vida de Alan Turing, un matemático que condicionó la historia. Él consiguió descifrar códigos secretos de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, y además Alan Turing, a él se le puede considerar el precursor de la informática moderna. Y haremos memoria. Andrés Atienza, buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Pues efectivamente, haremos memoria. Que era noticia una semana como esta, pero de hace justo un año, no solo en España, sino también en el mundo. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Cuando les recordemos las noticias, tendrán la sensación de que el tiempo, este último año, ha pasado rápido o ha pasado lento. Comienza aquí la noche de Arjona. La gente creía que estábamos en guerra contra los alemanes. Se equivocaban. Estábamos en guerra contra el reloj. Gran Bretaña se moría literalmente de hambre. Los estadounidenses enviaban más de 100.000 toneladas de alimentos todas las semanas, y todas las semanas los alemanes enviaban al fondo del mar ese pan que necesitábamos desesperadamente. Hoy vamos a conocer a un hombre fascinante, a una de las mentes más brillantes de la historia. King's College, Cambridge. Aquí dice que es usted un prodigio de las matemáticas. La primera mitad del siglo XX hubo dos carreras para alcanzar dos metas. Una, ganar la guerra. Dos, enseñar a pensar a las máquinas. En medio de ambas aparece nuestro hombre, Alan Turing. Un matemático tímido que cambió la historia por dos vías. Descifró códigos secretos nazis que mataban a miles y puso los cimientos de la computadora moderna. ¿Para qué quiere construir una máquina? El problema es que solo estamos usando hombres. ¿Y si solo una máquina puede vencer a otra máquina? La historia que vamos a contar junta frentes distintos que se alimentan entre sí. Cifrados militares que parecían imposibles, como el utilizado en la máquina de Hitler, Enigma. Los estadounidenses, los rusos, los franceses, los alemanes, todos piensan que Enigma es indescifrable. Ingeniería contrarreloj para leer el correo del enemigo antes de que muriera gente. Una idea radical. Una máquina universal capaz de ejecutar cualquier cálculo si se le dan las reglas adecuadas en la primera mitad del siglo XX. Y un experimento mental, el test de Turing, que nos obliga a preguntarnos ¿qué significa pensar? De paso compararemos con el examen de empatía de la película Blade Runner, una prueba no de inteligencia, una prueba de humanidad. El otro hilo es humano y duele. Turing fue perseguido por su vida privada, procesado y sometido a castración química. Murió con 41 años. Décadas después, llegaron los perdones, las estatuas. La deuda es mayor. Vivimos en el mundo que ayudó a construir. Cada vez que un móvil cifra un mensaje, cada vez que una inteligencia artificial te contesta, hay un trozo de su legado operando en silencio. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas.
La enciclopedia oculta. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hoy voy a apelar a tu capacidad de síntesis desde el minuto 1. Es tanto lo que hay que contar de este personaje, por tanto te ruego que hagas un esfuerzo. Turing fue un matemático británico que antes de la guerra trabajaba en qué problemas podrían resolverse siguiendo una receta paso a paso, partido a partido. ¿Quién era y cómo pasó de esas preguntas teóricas a un centro secreto de descifrado llamado Bletchley Park? Pues muy corto. Turing era el típico tipo excéntrico, algo raro, que en su entorno era visto pues como un genio despistado, un genio un poco loco, iba en bicicleta a todas partes, llevaba un abrigo que le estaba un par de tallas grandes, tenía un aspecto extraño, extravagante, pero tenía una mente muy brillante que ya sus amigos y sus compañeros empezaron a detectar desde que él era muy joven. Bueno, de hecho, nuestros oyentes se quedarán helados cuando vean con la edad que nos dejó Alan Turing. En 1936 escribió un artículo en el que se preguntaba, y abro comillas, ¿qué problemas se pueden resolver mecánicamente siguiendo reglas y cuáles no? Cierro comillas. Es decir, si tú das unas normas a una máquina, ¿hasta dónde puede resolver la máquina tus problemas? La primera persona en la historia que se hacía esa pregunta. Esta obsesión por poner límites a lo computable tal, hace que el gobierno inglés, el gobierno británico, se fije en él y lo sume a una corte de tipos parecidos a él, que es esta de Bletchley Park, que es una mansión con aspecto de internado caro y que realmente era una fábrica de genios o un centro de reclutamiento de genios, ¿no? Ahí se dan cita lingüistas, ajedrecistas, criptógrafos, ingenieras de teletipo y sí, excéntricos con abrigo y bicicleta. Y de allí, con Turing a la cabeza, saldrán algunas de las ideas que salvarán, y no exagero nada, al mundo. Hablemos de la máquina de Turing. Esta es una idea sencilla, con una tira de papel, un cabezal que lee y escribe y unas reglas muy básicas. ¿Cómo demuestra ese modelo que una sola máquina puede ejecutar cualquier programa de un ordenador moderno? Pues mira, básicamente lo que hace Turing es, aquí había dos opciones, hacer máquinas con una finalidad. Es decir, vamos a crear una máquina para jugar al ajedrez. Y entonces se creaba una máquina que con unos engranajes y unas cosas tal, solo jugaba al ajedrez. Otro decía, vamos a hacer un robot de cocina que con un temporizador no sé cuánto. Y Turing dijo, ¿y si una sola máquina, si le metemos los datos adecuados, puede jugar al ajedrez, hacer una receta, mandar un texto, hacer cálculos? Es un ordenador de hoy día, ¿no? Es que eso es lo que tenía Turing en la cabeza cuando no lo tenía nadie. La máquina para todo. Por eso Turing es el inventor teórico de la computadora moderna. Es el nacimiento conceptual del hardware que obedece al software. Esto es lo que tenía Alan Turing muy claro cuando nadie más en la Tierra lo veía. Hablemos de otra máquina, muy atentos a esto, Enigma. Era una máquina alemana que, ojo, esta máquina cambiaba letras mediante ruedas internas y un tablero de cables con una clave nueva cada día. ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado? Medianoche. Todo el trabajo de hoy no sirve para nada. Pero no te preocupes, tenemos unas horas libres antes de que nos inunden los mensajes de mañana. Y empecemos de nuevo. Claro, es que cada día los nazis implementaban una nueva clave. Guillermo, ¿cómo funcionaba en la práctica y por qué hacía tan difícil leer los mensajes a tiempo? Mira, Enigma es una joya de la tecnología nazi, porque realmente es como si tú tuvieras una máquina de escribir, pero esa máquina de escribir es como si tuviera un fantasma dentro. Porque tú pulsabas una A y de pronto te salía una Q. Pero la segunda vez que pulsabas una A, no te salía una Q, a lo mejor te salía una P. ¿Por qué? Porque no solo encriptaba una letra en otra, sino encriptaba cada pulsación. Pero no solo encriptaba cada pulsación, sino que el código cambiaba cada día. Claro, las millones de probabilidades son desorbitadas. Lo que hacían era que ellos sabían en qué orden tenían que colocar los engranajes internos antes de empezar a escribir, y daba millones de combinaciones posibles, ¿no? Esto era que el número de permutaciones hacía que la relación entre un texto claro y el texto cifrado variase en cada pulsación. O sea, los alemanes cambiaban de manera continua según el número de letras que tuviera un mensaje
el código cambiaba a cada pulsación. Imagínate una pesadilla para cualquier persona que tuviera que descifrarlo. Vamos a la historia. Hay 3 matemáticos polacos que descubren el mecanismo nazi de Enigma y crearon herramientas. Y ojo, más tarde en Reino Unido, en este lugar donde había tanto genio de tanta actividad diferente, en Bletchley Park, industrializó el descifrado con máquinas que llamaron bomba y trucos basados en rutinas del enemigo. KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y 1 grado oeste. Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar Enigma. Fíjate, decíamos, 3 matemáticos polacos descubren el mecanismo de Enigma. ¿Cuál fue la contribución de Turing? ¿Por qué se le atribuye a Turing prácticamente todo el protagonismo de la resolución de esta máquina Enigma? Sí, porque los polacos se dan cuenta del funcionamiento. O sea, Polonia rompe Enigma por matemáticas, ¿no? Se da cuenta de cómo funciona. Tiene 3 engranajes, no sé cuánto tal, pero no han conseguido descifrar los mensajes. Entonces, cuando empieza la guerra, porque los polacos tienen Enigma desde los años 30, que ya venían utilizándolo los nazis, Polonia, asustada, lo entrega a Francia, pero la Francia, que sabe que va a ser invadida, lo pasa a Inglaterra. ¿Vale? Entonces, llega a manos de los ingleses. Y en 1939, pues en este Bletchley Park, Turing se pone, recoge la antorcha del trabajo de los polacos y propone y lidera la construcción de las bombas, que son estas primeras máquinas que son capaces de deducir si tú les propones, si tú les metes mecanismos, ¿no? Y entonces prueban hipótesis sobre la clave del día, explotando patrones inevitables de la comunicación humana. ¿Qué son estos patrones inevitables? Turing les dice: centraos en lo que tiene todo mensaje, un saludo. Centraos en formatos o centraos en errores. Tenemos que buscar algo que no tiene una máquina, sino que tiene un humano. Y empezaron descifrando los saludos, porque claro, esos saben que está en todo mensaje. Y a partir de ahí empezaron a tirar, pusieron estas bombas a trabajar, y Turing lo que hizo fue hacia atrás. Hasta ahora todos los mecanismos habían intentado resolverse, todos los códigos se habían intentado descifrar con lingüistas. Aquí, ¿qué hacía falta? La novedad, la gran novedad del código nazi era que no era un enigma para lingüistas, era un enigma para matemáticos. Lo que nunca pensaron es que iban a tener al mejor de todos al otro lado, trabajando para descifrar con sus máquinas bomba, con estas protocomputadoras, conseguir descifrar definitivamente cada mensaje de los nazis. Bien, pues ya tenemos los aliados y Turing ya saben descifrar los mensajes de Enigma. Esto permitió, se sabe por la historia de la Segunda Guerra Mundial, que protegió convoyes en el Atlántico, se adelantaron en África, en el Mediterráneo, pero ojo, convenía no dar muchas señales de que los aliados sabían descifrar a Enigma y por tanto tuvieron que dejar pasar ataques para no delatar que habían descifrado a Enigma. Todos esos submarinos están a solo 20 o 30 minutos. Civiles. Cientos. Podemos salvar sus vidas. Telefonearé a Denniston para que alerte al almirantazgo. ¿Qué demonios haces? No puedes llamar a Denniston. No puedes contarle lo del ataque. Bueno, fíjate, aquí estamos de nuevo ante un dilema que vimos, por ejemplo, en la pandemia. ¿A quién tenemos solamente una bomba de oxígeno? ¿A quién le ponemos la bomba si tengo 2 enfermos? Aquí estamos en la misma. Hemos descifrado saber que va a haber un ataque es algo que ya lo sabemos y que podemos confirmarlo, pero ojo, si acudimos a cada orden de Enigma van a descubrir que la hemos descifrado. ¿Hay evidencias de que esta actitud, esta decisión salvó vidas y acortó la guerra? Sí, sin lugar a dudas. Nadie hoy pone en duda que Enigma acortó la guerra. Se discuten las cifras, pero hay consenso en que la inteligencia de señales salvó incontables vidas y recortó el conflicto de forma sustancial. Tú imaginas, lo que pasa es muy difícil medir. Adolfo, si tú sabes dónde va a estar el barco enemigo, dónde van a estar las posiciones, dónde van a poner las tropas y tal permanentemente o casi permanentemente, eso evidentemente acorta la guerra. Otra de las cuestiones que acortaron la guerra mucho, también británica, fue el radar, por cierto. Los británicos empiezan a usar el radar y los nazis no entendían cómo cada vez que atacaban Inglaterra todos los aviones del Reino Unido estaban esperando exactamente por donde ellos iban a entrar. Decía, ¿pero qué pasa aquí? Son magos, ¿no? Entonces, lo que sí sucedió es este dilema que dices, que es, hay que permitir ciertos ataques
que parezcan que parezcan que nos la están colando, para que no sepan que estamos descifrando los mensajes. Es verdad que lo que hicieron fue dejar pasar ataques pequeños. No es verdad, por ejemplo, el tópico que dice que Winston Churchill dejó arder Coventry, el famoso bombardeo de Coventry, para proteger el secreto de Enigma. Eso no es verdad, la documentación no lo sostiene. En Bletchley lo que sí descifraron que venía un gran golpe. Lo llamaban sonata a la luz de la luna, pero no el lugar exacto. Y de noche, en 1940, no bastaba con el radar para salvar una ciudad entera. Lo que sí es cierto es que cuando Ultra, que es como se llamó el proceso de descifrado de Enigma, se llamaba Ultra porque no era top secret, era ultra secret, más secreto todavía, y lo llamaron el Ultra, ¿no? Ultra era el descifrado de Enigma. Sí es verdad que lo que hacían era disfrazar y decían, oye, sabemos que nos van a atacar, por ejemplo, en Cabo Matapán, ¿no? Y decían, mandad un avión espía para que pueda verlos y que nos cubra el descubrimiento. Es decir, que pase un avión espía por encima, que los nazis lo vean y piensen que les ha pillado por casualidad un avión espía, y no que hemos mandado el avión espía para tener una coartada de por qué sabemos que están allí. Esto sí lo hicieron en multitud de ocasiones. Daban una coartada para intentar cubrir que habían descifrado el código Enigma. Guillermo, el programa de hoy, nuestra enciclopedia, está dedicada a Turing, no a la máquina Enigma. Por tanto, me permito saltar. El test de Turing propone una conversación por escrito que nos puede ayudar a, si distinguimos la máquina de la persona. ¿Qué mide exactamente este juego de la imitación y en qué se diferencia de este test que conocimos de la peli Blade Runner, que busca empatía y respuesta del cuerpo? El test de Turing, ¿qué es exactamente lo que propone? Sí, el The Imitation Game, que es como se llama la película, por cierto, que dedicaron a Alan Turing, el juego de la imitación. Es una desobediencia filosófica. Turing se cansa de la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas?, que es una pregunta que ya la ciencia ficción se está haciendo y tal, y la sustituye por una verificable. Si conversas por escrito con alguien y no puedes distinguir si es humano o no, ¿no será que a efectos prácticos piensa? Y entonces lo que hace es medir, no es alma ni conciencia, sino competencia conversacional, la capacidad de sostener lenguaje, contexto, humor. Por ejemplo, mete humor para ver si la máquina lo entiende o no, o si pilla las ambigüedades. Philip K. Dick, cuando escribe Blade Runner y mete este test de Blade Runner, cambia el humor y la ambigüedad por la empatía, porque dice que estos replicantes, estos robots que imitan a seres humanos, serán incapaces de percibir la empatía. Entonces, Philip K. Dick, basándose en el test de Turing, lo convierte en el test de Blade Runner, el test Voigt-Kampff, que lo que mide es empatía, en vez de humor y ambigüedades en el caso anterior. Estamos hablando esta noche de Turing, hemos hablado del código Enigma, queremos ahondar en cómo funcionan los códigos encriptados y cómo se crean. Bueno, para responder a estas preguntas me acompaña Rodrigo Román, él es coordinador del grado de ciberseguridad de la Universidad de Málaga, es profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación. Profesor Román, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, Adolfo, y sinceramente disfrutando del programa. Desde que ha empezado estoy disfrutando muchísimo. Muchísimas gracias. Oiga, frente a los códigos secretos siempre han aparecido quienes los descifran. ¿Son siempre lingüistas, matemáticos o personas con un gran conocimiento abstracto? Es decir, ¿cómo se descifra un código? Pues, como bien habéis comentado, ha dependido del curso de la historia. Es decir, al principio de la historia, desde el cifrado usado por los hebreos hasta el cifrado César, ya pasando por el polialfabético en la Edad Media, pues era más bien un asunto de lingüistas. ¿Por qué? Porque simplemente cambiabas una letra por otra siguiendo unas reglas muy sencillas. Luego, cuando ya aparecen máquinas, ya aparecen precisamente códigos como el Enigma, que lo que hacen es aplicar un cambio cada letra que uno añade y entonces lo sobrecomplica más. ¿Y qué ocurre? Que ya se basa más en la matemática. Y es precisamente los cifrados actuales son en realidad internos matemáticos, es decir, sumas, restas, multiplicaciones, paso un número de un lado a otro. Realmente lo que hace son operaciones matemáticas. Entonces, ¿cómo se rompe un sistema de cifrado más moderno? Pues con técnicas matemáticas, análisis estadístico, análisis diferenciales, que por ejemplo yo meto hola en el cifrado. Ahora meto ala. A ver, ese pequeño cambio de la O a la A, ¿qué cambio ha hecho en el cifrado? Y si no es un cifrado bien diseñado, pues utilizando diversas salidas, o utilizando, por ejemplo, como pasó con Enigma, como ha comentado el compañero, si sabemos que todo el mundo dice hola, buenos días, o no hay nada que reportar en un momento, pues podemos mirar las diferencias entre esos mensajes
y al final encontraremos el código. Rodrigo, hoy dejamos en manos del cifrado muchos de nuestros datos personales, conversaciones con la inteligencia artificial, datos bancarios, datos médicos. ¿Están seguros nuestros datos y nuestra privacidad o debemos tomar precauciones adicionales? Esto que siempre nos dicen, por favor, no utilicéis claves tan simples, procurar hacer claves un poco más complejas. ¿Podemos estar tranquilos? Siempre hay que hacer medidas adicionales. Cuando nosotros empezamos a dar clase a los alumnos de primero, lo primero que les decimos es: no hay seguridad al 100%. ¿Por qué? Porque está el humano. Nosotros como humanos nos equivocamos. Igual pasó precisamente con la máquina Enigma de, me he equivocado, he puesto la clave de ayer. O, estoy poniendo el mismo mensaje que ayer. Pues lo mismo como humanos, pues desarrollamos el sistema de cifrado que matemáticamente es perfecto. Pero ahora lo implementamos mal, o lo hacemos mal, o, la contraseña que utilizo para, por ejemplo, un foro de jardinería es la misma contraseña que utilizo para mi trabajo. O la misma gente que se encarga de proteger nuestros datos de, hay que guardar las tarjetas de crédito de la gente en un sitio muy seguro de la empresa. Pues no ha aplicado correctamente lo que debe hacer a nivel de protección, y entonces, pues los malos son capaces de entrar y robar esa información. Así que lo que hace falta al final es un poco una ayuda de todos. Es decir, hay que implementar las cosas bien. Tenemos que escoger contraseñas fuertes que no se repitan en varios sitios, y al mismo tiempo necesitamos mecanismos de defensa adicionales, una defensa en profundidad, que si se hace un ataque, pues a alguien le suene una alarma y diga, oye, que alguien ha entrado en esta parte de la empresa, échale un vistazo. Y entonces, en base a esa alarma, reaccionar e intentar parar el ataque que viene. Incluso si el ataque ha entrado, avisar a los demás departamentos, incluso a otras empresas, diciéndole, oye, que me han atacado por aquí, tened mucho cuidado. Profesor Román, gracias, muy amable, gracias por su aportación. Buenas noches. Buenas noches. Ante tanta luz, ante tanta, privilegio intelectual, Turing fue perseguido por su homosexualidad. Fue sometido a un tratamiento hormonal. Perdió autorizaciones de seguridad. ¿Cómo afectó esto a su vida y a su trabajo? ¿Qué sabemos de su muerte y qué reconocimientos llegaron después, Guillermo? Adolfo, 1952. El Estado que había protegido gracias a su talento, lo sienta en el banquillo por indecencia grave. Es verdad, había tenido conductas homosexuales y parece que había tenido relaciones con un joven de 19-20 años. Lo que le ofrecen es o cárcel o castración química. Elige el tratamiento hormonal. Le quitan su autorización de seguridad. Ya no puede entrar en sitios secretos del gobierno. Su trabajo se fractura y su salud también. En 1954, 2 años después de empezar con esas inyecciones que van machacando su personalidad y su físico, aparece muerto con 41 años junto a su cama con una manzana dormida a la que había inyectado cianuro. Se habló de suicidio, otros apuntaron a un accidente. Lo único seguro es la injusticia. Adolfo, la deuda con Turing no ha terminado de pagarse. Hay quien, para intentar compensar todo esto, piensa que el logo de Apple, la manzana mordida, es un homenaje a Turing. Steve Jobs esto lo ha negado. Ha dicho que pusieron la manzana por la idea del byte, el mordisco, que además decían que no querían que pensara que era una cereza, y además el byte es esta medida de la informática, por eso es la gracia de Apple, pero no era un homenaje a Turing. Turing ha tenido muchos homenajes, lo que te garantiza una cosa, todavía no son suficientes. Hoy hemos conocido a Alan Turing, alguien que dio al mundo una de las claves fundamentales para vencer al nazismo. Ideó la computadora moderna, desarrolló modelos para identificar el pensamiento artificial, sembró las bases del cifrado que protege nuestros móviles y desarrolló la mezcla entre el almacenamiento de datos y su procesamiento. El mundo de ayer le pagó acorralándole, humillándole, hasta llevarle al suicidio. El mundo de hoy está en deuda con él. Hemos querido esta noche saldar una parte. Guillermo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adolfo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.
The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate